La costurerita que dio aquel mal paso. Un saludo para todos los escuchas. Les doy la bienvenida a mi podcast de Cime Bandoneón, un punto dedicado al estudio de la historia del tango, especialmente de sus letras, a través de otra mirada. La vez pasada hablamos del tango en el laberinto de la soledad. Hoy mi invitado es el poema La costurerita que dio aquel mal paso de Evaristo Carriego. Estoy abriendo de nuevo una página de la canción del barrio de Evaristo Carriego para leer La costurerita que dio aquel mal paso, poema que ha sido considerado como uno de los mitos del poeta y también como su carta de presentación. El nombre del poema da título a un capítulo de 11 poemas que hacen referencia al mismo tema. La joven que abrumada carga la culpa de una aventura de amor y que prefiere seguir al hombre que la sedujo o ir al centro. Me propongo, antes de examinar el poema, hablar de la costura como un acto de resistencia de las mujeres, porque a ellas les dieron hilo, aguja y tela para que se quedaran cosiendo en la casa y marginarlas de la vida pública y así del poder. Por otra parte, es bien interesante el siguiente texto de Mi historia de las mujeres de Michel Perrault, bajo el título de la invisibilidad. En principio, porque a las mujeres se les ve menos en el espacio público, el único que durante mucho tiempo mereció interés y relato. Ellas trabajaban en la familia, confinadas en casa o en lo que hace las veces de casa. Son invisibles. Para muchas sociedades, la invisibilidad y el silencio de las mujeres forman parte del orden natural de las cosas. Son la garantía de una polis pacífica. Su aparición en grupo da miedo. Para los griegos significa la estasis, el desorden. Retomando el tema de la mujer costurera, hay que ver la riqueza de su historia en la literatura, la mitología y la pintura. Por eso quiero invitarlos a mirar de nuevo el cuadro Las hilanderas del pintor Diego de Velázquez. En el fondo de la pintura está el rapto de Europa, que hace alusión al mito de Aracne de las metamorfosis de Ovidio. Veamos. Aracne, la mejor tejedora de Grecia, dice que es mejor en el oficio que la diosa Palas Atenea. Esta la reta a un concurso y el tema escogido por Aracne muestra los pecados de los dioses, entre ellos el rapto de Europa efectuado por Zeus. Palas se enfurece. Aracne, de miedo, intenta colgarse de una viga y la diosa, para salvarla del suicidio, la convierte en araña y la condena a tejer en el aire eternamente. Recordar también a esas tres mujeres hilanderas, Clotos, Láquisis y Atropos. Una sostiene el hilo de la vida, otra lo mide y otra lo corta. Las tres parcas. Figuras mitológicas llevadas a la literatura como representación definitiva en el destino del hombre. Ahora leamos el poema. La costurerita que dio aquel mal paso. Y lo peor de todo, sin necesidad. Con el sinvergüenza que no le hizo caso después, según dicen todos en la vecindad. Se fue hace 2 días, ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras tan sin corazón. Este pues es un fragmento del poema. Si examinamos el poema diríamos como el verso daba compasión, pero de este sentimiento nos despierta Nicolás Olivari cuando dice: pobre la costurerita que dio el paso malvado, pobre si no lo daba, aún estaría, sino tísica del todo, poco le faltaría. Estos 3 renglones han dado aliento a algunas corrientes del feminismo para defender a las mujeres que un día decidieron irse al centro y vender su cuerpo, para desprenderse de la opresión de la familia o del grupo. Y es bien importante además la separación de la fábrica, viendo en ello la independencia económica. Es a su manera una búsqueda de la libertad. Este pensamiento no cobija la trata de mujeres. También hay que presentar el concepto de otra corriente porque rechazan ese estado de la mujer
ya que obedece al patriarcado y no tiene razón de ser. Creo pues que el argumento nos ha instalado en los temas de la mujer referidos al cuerpo, al trabajo y la libertad. Siendo este podcast dedicado al tango, es preciso decir que Carriego, quien no logró que ninguno de sus poemas fuera llevado al tango, se convirtió en una generosa beta de donde salieron composiciones y poemas de gran arraigo. En la costurerita que dio aquel mal paso anidan las milonguitas. Milonguita Estercita, tango que funda el género de las milonguitas. Flor de Fango, Margot, La Pobre Paica, canciones que instalan al lector o al oyente en una apuesta a jugarse la vida que hicieron estas mujeres. Invito el fragmento de un soneto que hace parte de los 11 temas del capítulo de la costurerita. La caperucita roja que se nos fue. Ah, si volvieras, cómo te extrañan mis hermanos. La casa es un desquicio, ya no está la hacendosa muchacha de otros tiempos. Era la habilidosa que todo lo sabías hacer con esas manos. Como despedida, retomo las metamorfosis de Ovidio con el mito de Filomela, que fue violada por Tereo, quien luego le cortó la lengua para que no se supiera. Tereo era el esposo de su hermana Progne. Sin embargo, el atropello se conoció porque la verdad la bordó Filomela en una tela. La esposa del violador, hermana de Filomela, se enteró del hecho y entre las dos iniciaron una serie de venganzas que los dioses quisieron frenar y entonces las transformaron en aves, a Progne en golondrina y a Filomela en ruiseñor. En otro momento continuaremos hablando del tango, su música y su historia.